Hola, ¿me escuchan? Sí, compañero. Sí, sí, compañero. Buenas noches. Vamos a iniciar con nuestra exposición. Somos el grupo número 8. Estamos conformados por la compañera Yepes, Zamora, Zamora Argüello, Veloz, Guevara y Zúñiga, el que le está hablando. A continuación, empezará mi compañero Villamar Rojas. Buenas noches. Eh, yo tengo mi tema es ventajas y desventajas del emprendimiento. A mí me tocó la asignatura de emprendimiento. Tenemos como por ventaja, tenemos lo que es la visión. En la visión tenemos que enfocarnos siempre en un trabajo que comienza entre los pasos estratégicos que lo lleva a alcanzar el resultado. Tenemos la innovación. En la innovación tenemos lo que es la creatividad, que es el proceso por el cual las ideas de negocio son generadas, desarrolladas, transformadas en un valor agregado. Tenemos lo que es también dar vida a tu propia idea. A tu propia idea. En esta ventaja es que cuando estamos hablando que tú pones tu idea, en tu empresa tú pones tu idea, eh, tú luchas tú luchas para ese emprendimiento. Claramente que vas a tener problemas, satisfacciones que pueden surgir en el camino. Y aquí es cuando tú sales de tu zona de confort y tú vas a ver tus resultados a largos plazos y en medio. Como por ventaja, desventaja tenemos lo que es la disciplina. En la disciplina tienes que ser disciplinado, tener tu tiempo, formar correcta para poder sacar adelante todo el trabajo. En las desventajas vas a tener unas incertidumbres y también riesgos económicos. En lo que es riesgo económico es cuando hay catástrofes, como por ejemplo ahorita hay lo que es la pandemia, ahí hay riesgos económicos. Ya, como tenemos aquí, es verdad que podemos conseguir unos mayores beneficios, pero si nuestra empresa va bien, nadie lo asegura. Como otra desventaja tenemos lo que es el gran sacrificio y dedicación. Aquí tú te mides tu tiempo, tus inicios y tus trabajos, esos van a ser siempre realizados. Entonces, bueno, muchas gracias. Aquí le voy a dar paso a mi compañera Yepes. Y mi tema es obligación tributaria aduanera. En el significado de la obligación tributaria aduanera es el vínculo jurídico personal entre el Estado y las personas que operan el tráfico internacional de mercancías, en virtud de la cual aquellas quedan sometidas a la potestad aduanera, a la prestación de los tributos respectivos, al de los tributos respectivos al verificarse el hecho generador y al cumplimiento de los demás deberes formales. Eh, el hecho generador de la obligación tributaria aduanera es el ingreso de mercancías o la salida de mercancías del territorio aduanero bajo el control de la autoridad aduanera competente. El siguiente tema es medios de pago. Ok, los medios de pagos serán establecidos en el reglamento del código,
que son los siguientes: dinero en efectivo, transferencias bancarias, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, notas de crédito, cheques de agencias o compensaciones previstas en la legislación vigente. El siguiente tema es sujetos de la obligación tributaria aduanera. Hay dos sujetos: el sujeto activo, que es el Estado y el SENAE. Estado del SENAE. Sujeto pasivo, que es contribuyente o responsable. La persona natural o jurídica que realice exportaciones o importaciones deberá registrarse en el SENAE conforme a las disposiciones que expide para el efecto de la directora o director general. En las importaciones contribuye es el propietario o consignatario de las mercancías, y en las exportaciones contribuye, que es el consignante. La exigibilidad de la obligación tributaria aduanera, el literal A, es la liquidación en la declaración sustitutiva de importación o exportación desde el día en que se autoriza el pago. El literal B, en las tasas desde la petición del servicio. Literal C. En los demás casos, desde el día hábil siguiente al día de la notificación de la liquidación complementaria, rectificación de tributos o actos administrativos correspondientes. Y por último tema es plazos de pagos. Los plazos de pagos hay dos: es liquidación y declaración sustantiva. Esto quiere decir dentro de los 2 días siguientes a la autorización de pagos. El siguiente es tasas. Esto quiere decir que al día siguiente hábil o aquel en que es exigible la obligación. Y hay otro que es en los demás casos, que es dentro de los 20 días hábiles posteriores al de la notificación del respectivo acto de la determinación tributaria aduanera o el acto administrativo correspondiente. También la plaza de pagos quiere decir que cuando el Servicio Nacional de Aduanas realice devoluciones por el concepto de tributos al comercio exterior establecidos en el literal B del artículo 108 del presente código, notificará periódicamente a la autoridad administrativa del tributo por su control tributario respectivo. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros y profesores. Soy Gabriel Zamora y hoy les voy a hablar sobre el método 1 de la valoración y elementos y requisitos para su aplicación del valor de las transacciones de las mercancías. Rápidamente vamos a hablar el método de valoración de la transacción del artículo 1 y 8 y sus respectivas NIC. El sistema ecuatoriano de valoración de aduanas siempre está de acuerdo con las mercancías de la Organización Mundial del Comercio. En función del valor en aduana es lo que se determina las facturas, ¿no? Para luego poder sacar un valor aparte de lo que uno como importador compra, ¿no? Entonces, estos reglamentos del artículo 1 y el artículo 8 nos ayudan para ejercer un mejor control sobre aquellas importaciones. En el siguiente diapositiva tenemos este pequeño mapa conceptual, que aquí tenemos el valor de aduana, como son los pagos directos o indirectos, y todo va regido al ajuste del artículo 8 y el artículo 1.
Ya en los pagos directos son en efectivo y los pagos indirectos puede ser cheque o otro método de pago. La siguiente diapositiva tenemos las características principales o primordiales de esta valoración. Se basa en el valor real de estas, como lo veníamos diciendo, ya que aquí toma un método trascendental, porque tenemos que, al momento nosotros de importar, tenemos que nosotros agregar el valor, o sea, los impuestos, aranceles o tasas de esa importación que estamos trayendo, ¿no? Entonces, lo primero que se hace es tener la factura de lo que uno está importando y aparte hay que agregarle todos los impuestos o aranceles o tasas que se cobran. Entonces, por eso es muy importante la valoración aduanera de estas mercancías, ¿no? Muchas gracias. A continuación va a hablar mi compañera Jennifer Zamora. Docente. Mi tema a tratar es sobre la clasificación de las mercancías, por su valor, origen y naturaleza. Primeramente, ¿qué son las mercancías? Las mercancías son todo objeto que pueda ser transportado, intercambiado o comercializado. Entre la clasificación de las mercancías tenemos por su valor. El valor de una mercancía se determina por la cantidad total del trabajo que éste encierra. En este tenemos dos divisiones, que son las del valor del uso y valor de cambio. El valor de uso es la actitud que posee un objeto para satisfacer una necesidad. Está determinada por sus condiciones naturales. La del valor de cambio, según la teoría del valor trabajo, es una medida cuantitativa. Es decir, es el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir. La clasificación por su origen. El origen de las mercancías es el vínculo geográfico que une la mercancía con el país de origen. Este quiere decir que es su nacionalidad, es la nacionalidad del producto. En esto tenemos el origen no preferencial o derecho común y el origen preferencial. El origen no preferencial o derecho común son las mercancías importadas de país, con los cuales la comunidad no mantiene ningún acuerdo de preferencia arancelario. El origen preferencial son para los intercambios en el ambiente de los acuerdos preferenciales. Este se utiliza para la aplicación de beneficios arancelarios. Clasificación según su naturaleza. En esta tenemos la naturaleza perecedera, animales vivos, la no perecedera, frágil, peligrosa y dimensional. La naturaleza perecedera se trata de un tipo de mercancía que cuenta con una vida útil de 1 a 7 días, como por ejemplo las flores, las frutas y las verduras y los lácteos. La naturaleza no perecedera, en este caso, tiene una vida útil de más tiempo, como por ejemplo los alimentos enlatados. Los animales vivos. Se le aplica una compleja legislación. A esto se le aplica una compleja legislación. La naturaleza peligrosa. Estos productos presentan riesgos inminentes a su composición y están regulados por una normativa especial. La naturaleza dimensional, en este caso, se trata de productos de gran tamaño que exigen una manipulación y transporte especial. Por ello, además, se necesita de permisos más específicos. En conclusión, la clasificación de las mercancías es el primer paso para tener una operación de comercio exterior exitosa. Y para esto es importante identificar permanentemente las mercancías. Muchas gracias. Buenas noches, docentes y compañeros. Con relación al tema de mi materia, de mi asignatura, balanza comercial, me tocó el tema de componentes interno bruto. ¿Qué es un componente de interno bruto? El componente interno bruto es un indicador económico que
refleja el valor económico de bienes y servicios finales del producto de un país o región producido en el país. Normalmente se utiliza para medir las riquezas de un país. También se lo conoce como Producto Bruto Interno, ya que este Producto Interno Bruto refleja el total de bienes y servicios de un país. Siguiente tema, componentes del Producto Interno Bruto. ¿Cuáles son los componentes del Producto Interno Bruto? Se divide en 5 fases que son consumo, inversiones, gastos, importaciones y exportaciones. Voy a hablar acerca del consumo. Es normalmente el mayor componente del Producto Interno Bruto. Consiste en el consumo privado, como puede ser gastos de hogares, también puede ser lo que son en lo que es el respecto de los gastos medicinales de un comprador. En lo que es inversión, nos indica que se incluye aquí hay diversos gastos, como el gasto de las empresas de diversos campos, como por ejemplo la construcción de una nueva mina. También pueden ser los gastos, si por ejemplo, que podemos crear una empresa y son los gastos que vamos a realizar para que aquella empresa vaya evolucionando poco a poco. En lo que son gastos, es la suma de gastos gubernamentales en bienes y servicios. Incluye los sueldos a los funcionarios de aquella empresa, no incluye ninguna transferencia de pagos tales como la seguridad social de las prestaciones por su desempleo. Lo que son exportaciones, representa las exportaciones brutas. El Producto Interno Bruto refleja la cantidad que produce un país, incluyendo los bienes y servicios producidos de aquel país, para que así las exportaciones se sumen y sean tenidos en cuenta en el Producto Interno Bruto nacional. Lo que son importaciones, representan las importaciones brutas. Las importaciones se restan, ya que si los bienes importados se incluirán con los que son los componentes de G y C, que vienen a ser los gastos y consumos, para evitar el reencuentro de una oferta extranjera como una oferta nacional. A mí me tocó también lo que es la aplicación práctica, cómo cómo sacar el Producto Interno Bruto. Yo escogí una empresa llamada Macroplex para poder sacar el porcentaje del año 2014. Para poder sacar el Producto Interno Bruto de aquella empresa de Macroplex, yo vengo y tengo lo que es la fórmula, que es el PIC igual consumo más inversiones, más gasto y más netas exportaciones. En esta cantidad la que me refleja en el consumo de aquella empresa es de 32.109 millones de dólares. En lo que fue inversiones me refleja una cantidad de 10.307 millones de dólares. En lo que fue los gastos me refleja una cantidad de 6.146 millones de dólares. Y lo que es netas exportaciones me refleja una cantidad de 2.104 millones de dólares. A estas cantidades yo le voy a sumar que me sale un porcentaje de 50.666 millones de dólares. Entonces, nos quiere decir que el Producto Interno Bruto de aquella empresa en el año 2014 sale una cantidad de 50.666 millones de dólares. Yo tengo como conclusión acerca de mi tema que nos quiere decir que el Producto Interno Bruto es muy importante para cada empresa, ya que se conoce que el Producto Interno Bruto es el valor de producción a precios de mercado de todos los bienes y servicios producidos a una economía durante un determinado periodo de tiempo que, como le dije, que es máximo un año de aquella empresa. Se logró también conocer los diferentes componentes de aquel Producto Interno Bruto que, como lo mencioné, fueron lo que es consumos, inversiones, gastos, exportaciones e importaciones. También por medio
de lo que es en el ejercicio, se pudo especificar cómo se puede sacar el porcentaje del Producto Interno Bruto de aquella empresa que fue de solamente del año 2014. Así que, como conclusión, es importante que aquella empresa pueda tenga conocimiento de cómo sacar el Producto Interno Bruto. Muchas gracias. A continuación, mi compañero Guevara con el siguiente tema. Buenas noches, compañeros y profesores. Mi tema es internacionalización de las empresas como oportunidad de desarrollo e innovación de la materia de emprendimiento. A continuación les daré una breve introducción. Para el inicio de esta investigación, se describen los rasgos característicos de los países desarrollados. Es la internacionalización de los servicios. Durante los últimos años han sido algunos de los más avanzados los que han liderado este proceso, tales como Estados Unidos, Alemania, Japón, Reino Unido, Francia, Holanda, etc. Entre las ventajas de la internacionalización se pueden encontrar una mayor competitividad, el aumento de las ventas, una disminución de los riesgos de la compañía y de la desaparición de los países. Desarrollo. Internacionalización de las empresas. La internacionalización es una necesidad de las empresas en la actualidad, aunque ésta no tenga éxitos en los mercados nacionales. La globalización de los mercados y las empresas es una realidad que se puede observar mediante la liberación económica y las ideologías de libre mercado que comparten los países. La internacionalización implica una serie de beneficios y riesgos y dificultades. Además, las empresas buscan la deslocalización de su producción para situarlas en lugares donde los costos sean más bajos y así poder tener economía de menor escala. A la hora de internacionalizarse, las empresas tienen que llevar a cabo un análisis de sus puntos fuertes y sus puntos débiles para poder establecer viabilidad de introducirse en un mercado distinto del nacional. Estrategias de la internacionalización. Para establecer estrategias de internacionalización se hace necesario considerar una serie de acciones que incentiven la participación en los mercados internacionales, aunque dependerá de las características y disponibilidad de recursos. Por lo tanto, es imprescindible identificar y establecer estrategias que permitan calificarlas como si realmente fuesen internacionales, relacionando aspectos que determinen el nivel de participación o cuota de mercado que tenga, la ubicación de sus actividades y las acciones competitivas que realicen. Dentro de ellas pueden mencionarse algunas que permiten reducir costos, mejorar la calidad, alcanzar adecuados niveles de eficiencia y eficacia en busca de mayor productividad y competitividad. El éxito de las estrategias dependerá en gran medida del aprovechamiento y desarrollo de economías de escala y lograr menores costos de operación. Componentes de la internacionalización de las empresas. Se trata de un proceso de desarrollo a largo tiempo. No es normalmente algo estático, un paso a cambio que se produce en un momento dado, sino que va evolucionando por diversas fases. Es un proceso, por tanto, que implica tiempo, evolución a través de etapas y preparación. Los principales motivos o razones que llevan a la empresa a internacionalizarse son los siguientes. La creciente competitividad internacional que obliga a buscar nuevas estrategias de crecimiento más allá del mercado global. Reducción de costos empresariales mediante la descolonización de las actividades a lugares. La saturación del mercado, lo cual, cuando una empresa ya no pueda crecer más en su mercado nacional, debe para mantener un crecimiento sostenible y no estancarse. Imagen de marca y posicionamiento competitivo. Muchas empresas buscan un posicionamiento fuerte en el mercado de búsqueda. Caso práctico de internacionalización. El principal reto para el Instituto de Fomento y la Consejería de Universidad, Empresas e Investigación es incrementar la medida de 46 empresas de la región que cada año se internacionalizan. Por lo tanto, asumiendo la exportación como actividad habitual o habilitando una sede física en el extranjero para subir esta medida. El Info y la Consejería se marcan como objetivo. Por lo tanto, asumiendo la a la exportación para empresas que no tengan experiencia en el extranjero,
diversificar las exportaciones para conseguir que otros productos superen sus tasas de exportación para encima de producción tradicionales como alimentos del 54%. Conclusión. Finalmente, se puede indicar que las decisiones de empresas de internacionalizarse es algo muy bueno para ganar nuevas experiencias en el mundo. Si hablamos de la historia de las empresas multinacionales, han logrado eso y siendo así y obteniendo hoy en día un gran beneficio adquisitivo, una de ellas como Burger King, McDonald's, KFC. Todo depende del panorama internacional en busca de satisfacer las necesidades con servicios o productos. Muchas gracias. Siguiendo los temas de los compañeros, voy a hablar yo sobre los tipos de buques de la asignatura Seguros y Transportes Internacionales. Por favor, la siguiente diapositiva. Gracias. ¿Qué es un buque? Para empezar, un buque es un barco con cubierta que por su tamaño, solidez y fuerza es apropiado para navegaciones marítimas de importancia. Para aclarar este concepto, se puede decir que cualquier buque es una embarcación o barco, pero que cualquier embarcación o barco no es necesariamente un buque, además de reunir las siguientes condiciones y características. Manera de describir la grandeza. Por favor. Solidez o resistencia. Estanqueidad, estabilidad y navegabilidad. Cuando hablamos de la manera de describir la grandeza, a simple vista podemos darnos cuenta e interpretar de que se trata de su tamaño. Cuando hablamos de solidez o resistencia, hablamos de lo importante y esencial, ya que son cientos de toneladas que estos buques pueden transportar. Cuando hablamos de estanqueidad, hace referencia a lo cerrado e incomunicado que llegan a ser este tipo de transporte. Navegabilidad. Esta característica se refiere a que por su peso, esto tarda mucho tiempo en llegar a su puerto de destino, ya que el tiempo de tránsito marítimo de Ecuador a China puede ser de hasta 25 días hasta 40-45 días, dependiendo de las rutas marítimas. La siguiente diapositiva, compañero, gracias. Es una realidad que la inmensa mayoría de los buques que surcan los océanos se destinan al transporte internacional de mercancías. Pero, si todos esos barcos sirven para llevar carga, ¿en qué se diferencia? Ni más ni menos que en las específicas mercancías que pueden llevar. Buques de carga general. Voy a hablar de varios tipos de buques, los principales. Buques de carga general. Se trata de buques de carga básica. Pueden llevar carga, pero no tiene espacio para los típicos contenedores que todos asociamos con el transporte de mercancías. Estos barcos cuentan con sus propias grúas incorporadas para realizar sus operaciones de carga y descarga en los puertos. Siguiente. Buque de carga general. Portacontenedores. Estas embarcaciones sí que están especialmente diseñadas para el transporte marítimo de mercancías en contenedores. Los buques de esta clase acaparan la mayoría del transporte internacional de cargamento seco, lo que significa que más de la mitad del comercio marítimo se lleva a cabo mediante estos enormes barcos. Están adaptados para transportar contenedores estándar según la normativa ISO. Siguiente. Buques graneleros. Buques graneleros son el tipo de buque más apropiado para transportar cargas sólidas de granel, es decir, en pequeñas unidades sueltas o desmenuzadas, tales como gramos, cementos, minerales, etc. Están pensados para favorecer la carga y descarga mediante grúas en formas de cucharas y en su cubierta se pueden distinguir las áreas destinadas para ellos. Bien.
Buque de carga petrolera. Este es un tipo de buque con sistema diseñado especialmente para el transporte de crudo o productos derivados del petróleo. Actualmente los petroleros son un tipo de doble casco. Debido a esto son menos sensibles a sufrir daños y provocar vertidos en accidentes de colisión con otros buques o encallamiento. Buques gaseros. Son buques de transporte de gas natural o gas licuado. Son muy sofisticados interiormente y de una alta tecnología que se traduce en lo alto de su construcción. Hay dos tipos de estos buques, los LNG y los LPG. La diferencia estriba en que los primeros transportan el gas en un estado líquido a temperaturas de hasta menos 70 grados Celsius y los segundos a menos 50 grados Celsius. Es una presión de 18 kilogramos sobre centímetros al cuadrado. Se identifican rápidamente ya que en su cubierta asoman grandes tanques esféricos. Buques frigoríficos. Es un buque especializado en el transporte de cargas refrigeradas. Sus bóvedas o bodegas cuentan con equipo de frío y aislación térmica. Siguiente. Buques de cargamento RORO o cargamento rodado. Son buques diseñados y construidos para el sistema de carga rodada, como automóviles, camiones o trenes, etc., que acceden al buque por sus propios medios, en contraposición con los buques LO-LO, que utilizan grúas para realizar la carga. Siguiente. Buques de transporte de ganado. Estos buques de transporte son dedicados al transporte de reses, ovejas, a veces cabras, en grandes cantidades. Además de todo aquello que los animales necesiten durante el viaje, tienen estos buques, como pueden ser el pasto, el agua, paja, medicinas, doctores, veterinarios. También existen buques los cuales incorporan corrales al aire libre, aunque a veces estos son cerrados. En conclusión, luego de lo presentado, comparar y relatar la diferencia de estas funciones de cada uno de estos medios de transporte marítimo, podemos darnos cuenta del gran aporte que otorga el saber esto en el comercio exterior. Gracias.